Hay un miedo que casi ningún hombre se atreve a decir en voz alta. No se trata del miedo a la muerte ni a la soledad. Es más íntimo, más silencioso. Es ese momento al despertar cuando miras hacia abajo y no sientes nada. Ni fuerza, ni pulso, ni vida. Y lo peor no es la ausencia de erección. Lo peor es lo que comienza a decirse la mente. Ya no soy el mismo hombre. ¿Será que esto es en serio el final de mi virilidad? Pero, ¿y si te dijera que no tiene nada que ver con tu edad? Que tu cuerpo no está roto, sino desconectado. Que la potencia masculina después de los 60 no desaparece, solo se duerme. Y que dentro de ti ahora mismo existe un sistema completo esperando a ser despertado. Sin pastillas, sin vergüenza, solo con tus manos, tu respiración y un poco de presencia. En este video vas a descubrir una técnica simple, respaldada por décadas de experiencia, que ha transformado la vida de hombres mayores en toda América Latina. Si alguna vez te has sentido apagado por dentro, quédate. Esto no es solo sobre sexo, es sobre reconectar con tu fuego interior. Si te identificas con esto, comenta "sigo aquí". Y no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido que habla directo al corazón del hombre maduro. Ahora sí, comencemos con la historia que lo cambió todo. Carlos tenía 67 años y vivía solo en una pequeña casa de piedra cerca de Cusco, Perú. Rodeado de montañas, viento frío y recuerdos que venían y se iban como las nubes. Durante años fue profesor de historia en una escuela rural, un hombre respetado, amado por su esposa, y con una vida íntima que, aunque tranquila, siempre le recordaba que estaba vivo. Pero después de un pequeño accidente cerebrovascular que lo dejó débil del lado derecho, las mañanas ya no eran lo mismo. No porque doliera el cuerpo, sino porque algo más profundo, más silencioso, había desaparecido: su erección matutina. Ese ritual involuntario antiguo masculino se había esfumado sin previo aviso. Carlos no lo comentó con nadie, ni con su hija, ni con el médico del pueblo. Pero cada mañana, cuando abría los ojos y se encontraba con ese vacío inexplicable, un pensamiento le golpeaba el pecho. ¿Aún soy un hombre completo? Esa pregunta no se refería a Paco un caricillo a la capacidad sexual. Era algo más esencial. Era sobre presencia, identidad, vitalidad. El silencio de su cuerpo se sentía como una traición. Todo cambió una tarde de julio, cuando se reencontró con Tomás, un viejo amigo de la juventud con quien había servido en el ejército. Tomás, ahora de 70 años, aún caminaba con firmeza, con una energía tranquila pero vibrante. Durante una conversación íntima junto al fuego, entre mates y recuerdos, Carlos se atrevió a confesarlo. No he sentido nada, ahí abajo, desde hace años. No es dolor, es como si estuviera muerto. Tomás lo miró sin juicio, asintiendo en silencio, y le dijo algo que Carlos nunca olvidaría. Tu cuerpo no está roto, solo está dormido. ¿Te gustaría intentar algo que me ayudó a mí? Intrigado, Carlos aceptó. Tomás le explicó que existe un punto justo por encima del hueso púbico, una zona que nadie toca con conciencia. Es como un botón de reinicio, dijo. Pero no lo aprietas con fuerza. Solo necesitas tocarlo con intención, con respiración, con respeto. Le mostró exactamente dónde colocar los dedos, cómo inhalar por la nariz, cómo quedarse quieto durante unos minutos. Sin aparatos, sin medicamentos, solo conciencia. Esa noche, Carlos se acostó sin expectativas. Lo hizo como un gesto de curiosidad, tal vez incluso de despedida. Pero cuando despertó al amanecer siguiente, sintió algo que lo dejó sin aliento, un leve calor en su abdomen bajo. No era una erección completa, pero era algo, un indicio, una señal de que la corriente eléctrica no se había ido, solo estaba desconectada. Carlos no lloró, pero estuvo a punto.
porque en ese momento no fue su cuerpo lo que respondió, fue su alma, fue la certeza silenciosa de que aún quedaba vida, fuego, poder dentro de él, y aunque no lo sabía aún, ese fue solo el primer punto de 3. Porque lo que su amigo le había mostrado no era una solución mágica, era la puerta de entrada a un mapa olvidado de su cuerpo, un camino de regreso a su masculinidad, a su vitalidad. Y lo que Carlos estaban a punto de descubrir en los días siguientes cambiaría para siempre su manera de habitar su cuerpo. Jorge tenía 72 años y vivía en un pequeño pueblo rural de Colombia donde las montañas abrazan el horizonte y el tiempo parece caminar más lento. Había trabajado toda su vida como carpintero. Sus manos, ahora nudosas y lentas, todavía conservaban la memoria de construir techos, muebles y hasta cunas. Desde que perdió a su esposa hace 3 años, Jorge se había encerrado en una rutina silenciosa. No había malestar físico evidente, pero algo dentro de él se sentía dormido, desconectado. Y cada mañana al abrir los ojos, lo primero que notaba no era el canto de los pájaros, ni el sol que entraba por la ventana, sino la ausencia de esa señal íntima y poderosa, su erección matutina. Durante un tiempo intentó ignorarlo. Pensó que era normal, que así es la vida después de los 70. Pero con cada semana que pasaba, su pecho se llenaba de un vacío más denso. No era solo su cuerpo, era su aliento, su energía, su vitalidad. Y lo que es peor, empezó a sentirse como un mueble más en su propia casa, estático, útil, en apariencia pero sin alma. Una mañana, mientras caminaba lentamente por el mercado del pueblo, se encontró con un curandero anciano que solía visitar la zona 2 veces al año. El hombre de mirada sabia y voz pausada se le acercó como si ya supiera lo que pasaba. Sin preámbulos le dijo: «Tu cuerpo no está roto, Jorge. Solo ha olvidado cómo respirar». Jorge, sorprendido, apenas pudo responder. El curandero lo invitó a sentarse bajo un árbol y le explicó algo que no había escuchado, ni en la televisión, ni en los centros de salud, que muchos hombres al envejecer respiran solo con la parte alta del pecho de forma superficial, nerviosa, y que eso afecta la presión sanguínea, la circulación y la respuesta del cuerpo en sus zonas más íntimas. Le enseñó una técnica sencilla: acostarse boca arriba con una mano sobre el pecho y otra sobre el vientre. Inhalar por la nariz lentamente, asegurándose de que la mano del vientre se eleve más que la del pecho. Permanecer allí 5 minutos. Respirar como si estuviera acariciando el interior del cuerpo. Pero eso no era todo. Le mostró también el segundo punto del cuerpo, uno que la mayoría de los hombres jamás exploran. El espacio entre el ano y el escroto, un área conocida en medicina oriental como CB1. No debía presionarla con fuerza, sino sentarse sobre una toalla enrollada y dejar que el peso natural del cuerpo hiciera el trabajo, sin expectativas, solo respirando. Jorge regresó a casa con escepticismo, pero también con una chispa de curiosidad. Lo intentó esa misma noche. No pasó nada. Pero al tercer día, mientras hacía el ejercicio, sintió algo que lo detuvo en seco, un leve cosquilleo. Luego una tibieza que subía desde el suelo pélvico hasta el abdomen. No era excitación. Era como si una zona olvidada de su cuerpo hubiese despertado de una larga siesta. Durante las semanas siguientes, Jorge repitió el ritual cada noche. Poco a poco empezó a dormir mejor. Se sentía más tranquilo al despertar. Y una mañana, sin pensarlo, notó algo que lo hizo sentarse de golpe en la cama. Su cuerpo, por primera vez en años, había respondido. No con una fuerza explosiva, sino con una firmeza tranquila, viva. Su erección había vuelto. Pero más importante que eso, volvió su confianza, volvió su presencia, volvió el Jorge que se levantaba y se miraba al espejo sin bajar la vista. Años atrás,
Jorge pensaba que respirar era solo para sobrevivir. Ahora sabía que también era una forma de reconectarse, de vivir desde dentro hacia afuera. Y aunque ya había despertado 2 puntos clave de su cuerpo, aún faltaba uno más. Uno que casi ningún hombre conoce, pero que guarda una conexión directa con su fuerza, su circulación y su energía masculina. Y es justo allí donde iremos ahora. Enrique tenía 69 años y vivía en un pequeño pueblo pesquero al sur de México. Su vida había transcurrido entre redes barcos y amaneceres salados frente al mar. Era un hombre robusto en su juventud, conocido por su fuerza física y su carácter firme. Sin embargo, los últimos años no habían sido amables con él. Un diagnóstico de diabetes tipo 2 le había quitado la energía, el deseo y, sobre todo, la sensación de ser dueño de su cuerpo. Desde hacía tiempo, Enrique se levantaba cada mañana sin esperar nada. Ni impulso ni erección, ni siquiera el leve cosquilleo de vitalidad que solía acompañarlo en los primeros rayos del día. Era como si el mar interno de su cuerpo se hubiera secado. Y lo peor no era la disfunción física, sino el silencio emocional que venía con ella. Una sensación de haberse rendido, de ya no pertenecer a la categoría de hombre completo. Fue en una de esas tardes calurosas, mientras descansaba bajo la sombra de un tamarindo, que escuchó una conversación entre 2 hombres mayores. Hablaban de un curandero que venía desde Chiapas y que ayudaba a despertar lo que el tiempo había apagado. Intrigado y quizás impulsado por una desesperanza silenciosa, Enrique decidió visitarlo. El hombre no llevaba bata ni estetoscopio. Su medicina era la escucha, el tacto y el conocimiento ancestral del cuerpo masculino. Después de una breve conversación, le dijo a Enrique que el problema no estaba solamente en su pene, sino en los caminos por donde la sangre debía llegar. Le habló de una zona que casi todos los hombres ignoran, el pliegue interno del muslo, o con allí donde la pierna se une al torso. Esa zona, explicó, no es solo piel y músculo. En ella corre una de las arterias principales del cuerpo masculino, la arteria femoral. Junto a ella, también transitan nervios cruciales que conectan el cerebro con los órganos sexuales. Cuando esa zona se endurece o se vuelve insensible, el flujo se bloquea, la energía no llega y el deseo se apaga. El curandero le enseñó a Enrique una práctica simple. Después de activar los 2 puntos anteriores, el del pubis y el del perineo, debía recostarse, respirar profundamente y con las yemas de los dedos recorrer suavemente desde la ingle hacia el interior del muslo. Si encontraba una zona sensible o tensa, debía detenerse allí, aplicar una presión leve y respirar en silencio. Enrique lo hizo con escepticismo. Durante los primeros días sintió solo incomodidad, pero al 6.º día algo cambió. Mientras presionaba un punto específico cerca de su muslo derecho, sintió una oleada de calor que subía lentamente. No fue inmediato, pero esa noche, al acostarse, percibió una sensación que hacía años no sentía: peso, circulación, presencia en sus genitales. No era solo una respuesta física, era una reconexión emocional. Enrique comenzó a repetir el ejercicio cada mañana. A los pocos días, sus piernas ya no se sentían tan pesadas. Dormía mejor, y por primera vez en mucho tiempo, se despertó con una erección firme, sin intervención médica, sin fármacos, solo con sus propias manos y atención. Pero quizás lo más impactante fue lo que dijo a su nieto sin siquiera pensarlo: hoy me siento como cuando tenía 40, no por lo que puedo hacer, sino por lo que puedo sentir. Lo que Enrique había descubierto no era magia, era biología olvidada. Era el poder de la conciencia puesta en el cuerpo. Ese tercer punto oculto en lo más cotidiano tenía la capacidad de devolverle a un hombre su conexión vital. Ahora que los 3 puntos habían sido activados,
La sangre circulaba, las sensaciones regresaban y el cuerpo comenzaba a despertar de su largo letargo. Sin embargo, despertar es solo el primer paso. Para mantener viva esa energía, hacía falta algo más: hábitos diarios simples pero poderosos que podrían convertir este despertar en una verdadera transformación. Y eso es lo que veremos en la próxima parte. Despertar los 3 puntos del cuerpo masculino es como encender una casa después de años en la oscuridad. Pero si las paredes están húmedas, los cables oxidados y las ventanas selladas, la luz no puede fluir. Así funciona también el cuerpo del hombre después de los 60. Activar es el inicio, pero mantener ese fuego encendido requiere combustible diario. Y ese combustible no son medicamentos ni cirugías, son hábitos. Pequeños, silenciosos, muchas veces subestimados, pero profundamente poderosos. El primer hábito es el más esencial de todos: la respiración nasal profunda. La mayoría de los hombres mayores respiran solo con la parte alta del pecho, de forma corta, superficial, acelerada. Eso mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante, como si estuviera bajo amenaza. Sin embargo, cuando se respira lentamente por la nariz, llevando el aire hasta el abdomen, algo cambia. La presión arterial baja, los vasos sanguíneos se relajan, el cuerpo entra en un estado de recuperación. Estudios han demostrado que la respiración profunda incrementa la producción de óxido nítrico, una molécula clave para la dilatación de los vasos sanguíneos, incluida la arteria peniana. Basta con 5 minutos al despertar y 5 antes de dormir. Jorge el carpintero de Colombia comenzó con este hábito y lo llamó su momento de volver al centro. El segundo hábito es simple, casi ridículo en apariencia: beber un vaso de agua tibia al despertar. Pero esa acción tiene un impacto directo en la circulación. Durante la noche, el cuerpo se deshidrata. La sangre se vuelve más espesa. Eso afecta la fluidez del riego sanguíneo hacia las zonas periféricas, especialmente el área genital. Tomar agua tibia en ayunas ayuda a despertar la sangre, a hacerla circular de nuevo con suavidad. Carlos, desde su casa en la montaña peruana, describía ese vaso de agua como su primer impulso del día. Y cada vez que lo bebía, sentía que el cuerpo recordaba cómo empezar a moverse. El tercer hábito es más desafiante: reducir el azúcar por la noche. No eliminarlo por completo, sino simplemente evitar esos bocados dulces después de cenar. Lo que muchos hombres no saben es que el azúcar es uno de los enemigos silenciosos de la erección. Daña las paredes de los vasos sanguíneos, inflama los tejidos y afecta la sensibilidad nerviosa. Enrique, el pescador de México, solía comer pan dulce todas las noches antes de dormir. Pero tras dejar ese hábito durante 2 semanas, no solo mejoró su circulación, sino que también comenzó a descansar mejor. Su cuerpo se desinflamó y su energía matutina se volvió más consistente. El cuarto hábito no requiere esfuerzo físico intenso ni gimnasio. Es algo tan básico como caminar de forma ligera después de la cena. Solo 15 o 20 minutos. No para quemar calorías, sino para activar lo que se conoce como la bomba venosa, el sistema natural que el cuerpo utiliza para devolver la sangre desde las piernas hacia el corazón. Ese movimiento suave favorece la circulación general, mejora la digestión y prepara al sistema nervioso para un sueño más profundo. Además, muchos hombres reportan que este paseo les da claridad mental y una sensación de conexión consigo mismos que no encuentran en ningún otro momento del día. Estos 4 hábitos no son mágicos por sí solos, pero juntos, día tras día, se convierten en el suelo fértil sobre el que crece la recuperación real. Cada uno actúa como un refuerzo, un mensaje al cuerpo que dice: estamos vivos, estamos presentes, seguimos funcionando.
Y hay algo más. Algo que no tiene que ver con la técnica ni con la biología, sino con la actitud. El modo en que te tocas a ti mismo. Muchos hombres hacen los ejercicios de activación con prisa, con vergüenza, casi con desprecio por su propio cuerpo. Pero cuando se hacen con respeto, con presencia, como si uno estuviera cuidando algo sagrado, el cuerpo responde diferente. No es una idea espiritual, es una realidad neurológica. El sistema nervioso responde mejor al tacto amable que al gesto forzado. Lo que aprendieron Carlos, Jorge y Enrique no fue solo una técnica, fue un modo nuevo de habitar su cuerpo. Un ritual silencioso que con cada respiración y cada movimiento les devolvía algo más profundo que una erección, les devolvía su dignidad. Ahora bien, podrías estar pensando que todo esto suena bonito, pero realmente funciona. ¿Y si solo fueran palabras? Por eso en la siguiente parte conocerás a hombres reales. Hombres que no creyeron al principio, pero que se atrevieron a intentarlo. Y lo que encontraron fue más que una mejora física. Fue una transformación total. Y es hora de que escuches sus historias. Después de escuchar técnicas, hábitos y principios, lo que más impacta no son los datos ni los ejercicios, sino las voces. Las voces de hombres comunes como tú, que estaban convencidos de que ya no había vuelta atrás, que aceptaron el silencio de su cuerpo como una sentencia hasta que decidieron intentar algo distinto. No una cura milagrosa ni una fórmula mágica, sino una reconexión íntima con su propia biología. Aquí te comparto 3 historias reales, 3 caminos distintos que llegaron al mismo destino: volver a sentirse vivos. El primero es Luis, de 75 años, un jubilado que había trabajado 40 años como empleado ferroviario en las afueras de Lima, Perú. Luis llevaba una década sin experimentar una erección espontánea. Ni siquiera pensaba ya en el sexo. Su motivación para empezar el proceso fue otra. Me dijo, yo no quería tener relaciones. Solo quería volver a sentir que mi cuerpo me pertenecía. Comenzó con los 3 puntos, 1 por semana. Luego incorporó los 4 hábitos lentamente. La primera semana no sintió cambios. La segunda, durmió mejor. En la tercera, mientras se lavaba las manos en la mañana, sintió un calor leve en su abdomen bajo. No se emocionó. Solo respiró. Pero al día 30, al despertar, algo diferente ocurrió. No era solo físico, era simbólico. Era él diciéndose a sí mismo, todavía estoy aquí. Hoy escribe en su diario cada mañana, sigo encendido. El segundo es Ramiro, 63 años, de Medellín, Colombia. Trabajó toda su vida como técnico en refrigeración. Nunca se había sentido cómodo con su cuerpo. Desde joven había evitado mirarse desnudo en el espejo. Después de divorciarse, se encerró en una rutina solitaria. Fue su sobrino quien le envió el enlace de un video sobre los puntos de activación. Ramiro lo vio de madrugada sin muchas expectativas. Pero algo dentro de él resonó. Comenzó tímidamente sin hablarlo con nadie. Le costó tocarse. Le costó respirar con calma. Pero al 8º día, mientras se recostaba con una toalla bajo el perineo, sintió una descarga eléctrica suave, casi imperceptible, que lo hizo llorar. No por placer, sino por alivio. Era como si por primera vez en mi vida yo mismo me diera permiso de sentirme hombre sin miedo ni vergüenza. Desde entonces, Jaume dio a su práctica diaria meditación corporal, y dice que aunque su vida sexual no ha vuelto del todo, su autoestima sí. Y finalmente, Domingo, 68 años, viudo desde hace 4. Vive en un barrio popular de Ciudad de México. Su historia es sencilla. Me escribió una carta que decía, no me interesa volver a tener sexo, ya no tengo pareja. Pero necesitaba saber que mi cuerpo aún me escucha, que si me duele es porque está vivo. Y si responde, es porque aún queda algo por vivir. Domingo hizo los ejercicios durante 40 días.
No todos los días seguidos. A veces se olvidaba, pero regresaba, porque no lo veía como una rutina, sino como una conversación. A los 2 meses, comenzó a notar que caminaba con más firmeza, que sus pasos eran más seguros, que sus mañanas no eran grises sino suaves. No es que recuperé mi juventud, es que ya no me siento viejo por dentro. Estas historias no son cuentos, son testimonio de algo profundo, porque esto no se trata solamente de erecciones, se trata de respeto, de volver a mirarse en el espejo con dignidad, de saber que incluso si el mundo te etiqueta como hombre mayor, tu cuerpo todavía guarda vida, fuerza, memoria. Y si tú has llegado hasta aquí leyendo o escuchando estas palabras, probablemente también hay una parte de ti que está despertando, que siente esa chispa, esa pregunta: ¿y si yo también puedo volver? En la siguiente y última parte, descubrirás cómo transformar todo lo que aprendiste en algo duradero. No una solución temporal, sino un ritual de vida. Porque no se trata de volver atrás, sino de avanzar con presencia y poder. Es hora de cerrar este viaje como se debe, con decisión. Has llegado hasta aquí. Ya sabes dónde están los 3 puntos clave del cuerpo masculino. Ya conoces los 4 hábitos simples que fortalecen tu circulación, tu respiración y tu energía vital. Has escuchado las historias reales de hombres como tú, que pensaban que ya era tarde, hasta que descubrieron que su cuerpo solo estaba en silencio no roto. Entonces ahora la pregunta no es si funciona. La verdadera pregunta es: ¿vas a convertir esto en una rutina más o en un ritual? La diferencia es sutil pero poderosa. La rutina se hace por obligación. El ritual se hace con intención. Un ritual no es algo grande ni complicado. Es una acción sencilla que se repite con respeto. Beber agua con conciencia. Respirar lento al despertar. Tocar tu cuerpo no con vergüenza, sino con atención. Caminar como si cada paso reafirmara tu presencia. Eso es ritual. Luis Jorge, Enrique, Ramiro y Domingo no volvieron a ser jóvenes, pero sí volvieron a sentirse vivos. Y tú también puedes hacerlo. No tienes que hacerlo todo perfecto. Solo tienes que empezar. Si este mensaje resonó contigo, comenta: estoy listo para volver, y suscríbete para recibir más contenido que honra al hombre que aún vive dentro de ti. Ahora es tu turno.